Bienvenida, hermana Fanny, de vuelta, hermana. Nos gusta volverla a ver otra vez. Bienvenida. Fanny de McFadden. Bienvenida, hermana. Dios la bendiga. Bienvenida a su casa, hermana. Santiago 4, hermanos, por favor. Santiago. Sí, hermana. Gracias, hermana. Salúdenos mucho al hermano Nolan. Está de viaje. Salúdenlo mucho, hermana, de nuestra parte. Bienvenidos aquí a su casa. Perfecto, hermana. Bienvenida entonces. Es un placer tenerla con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a la hermana de vuelta. Bienvenida, hermana Fanny. Gracias. Así sentados, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 4, hermanos, por favor. Esta semana, fin de semana, fue de mucha bendición, no solo la conferencia, haber tenido a Adiel aquí con nosotros. Y platicaba con él ahí en una de esas noches que nos metimos una buena desvelada. Y me dijo algo que no que había dejado de hacer, pero sí había dejado de, digamos, de seguir. A veces cuando uno predica de manera expositiva se centra mucho en lo que sigue o en el tema que sigue. Pero él me dijo, a veces necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y a veces Dios nos va a guiar a predicar algo que no está dentro del temario. Y en estos días pude experimentar, hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy. Lo pude vivir en carne propia y el Señor puso en mi corazón compartir esto con ustedes. Santiago 4, por favor, verso 13 al 17, hermanos. Santiago 4, verso 13 al 17. Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a poner atención. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero en esta tarde, hermanos, compartir con el tema, hermanos, compartir el tema de esta predicación: cuando Dios está fuera de nuestra planificación. Cuando Dios está fuera de nuestra planificación. Es muy fácil hacer planes, hermanos. Es muy fácil decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a comprar, voy a viajar, voy a ir, voy a hacer, voy a vivir, voy a abrir un negocio, voy a ir de vacaciones. Y muchas veces, hermanos, en esos planes, no es que los planes sean malos. No es que ser organizado sea malo, no es malo ser organizado. Lo malo es que dentro de esos planes dejamos a Dios afuera. Dentro de esos planes nosotros nos enfocamos más en nuestro deseo, en nuestra necesidad. Nos enfocamos más en lo que nosotros queremos, lo que nosotros hemos planeado ya, y dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Y muchas veces, hermanos, esos planes, muchas veces eso que nosotros hemos planificado, hermanos, eso que nosotros hemos dicho, porque mire, hermano, incluso hasta decimos, yo ya oré, yo ya le dije a Dios, yo ya le consulté a Dios, yo ya le pedí a Dios que me diera permiso de ir. Y a veces, hermanos, en las peticiones es muy común que nosotros digamos, pues si Dios quiere que me abra puertas, es su voluntad, y si no es su voluntad, que me estorbe. Casualmente Dios nunca les estorba. Mi pregunta es, ¿planeé en la voluntad de Dios o planeé sin la voluntad de Dios? Señor, ayúdanos a entender este tema, Señor, en tu palabra. Tema sencillo, Señor, sencillo de entender, sencillo de explicar en cuanto a términos, Señor, bíblicos. Sin embargo, Padre, para mí es complicado explicarlo, Señor, de alguna manera, porque necesitamos al Espíritu Santo para ello. Dame la claridad de palabras, ayúdame, y dame sobre todo ahorita fuerzas físicas para poder estar aquí delante de mis hermanos estos minutos.
y que tú seas glorificado, que tú crezcas y yo mengüe, como debe ser. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la planificación es importante porque nos permite a nosotros trazarnos de una manera clara objetivos, nos permite a nosotros ser organizados en nuestro día a día, nos permite a nosotros poder incluso ser buenos administradores en el área financiera, nos permite vivir ordenados, nos permite vivir fortalecidos, nos permite vivir con estabilidad, con metas claras, con buenos propósitos. El problema, hermanos, es que dentro de esos planes que nosotros hacemos, hermanos, dejamos a Dios afuera. Pareciera que decirle a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad, pareciera que para nosotros pedirle a Dios que se haga su voluntad nos da temor, porque hermanos, en nuestro corazón, en nuestro deseo, añoramos tanto ese plan, añoramos tanto ese negocio, añoramos tanto ese viaje, añoramos tanto ese, incluso hasta ese ministerio, que hermanos, empezamos a dejar de consultarle a Dios si Él quiere que nosotros hagamos eso o no lo hagamos. Y el autor de esta carta, hermanos, el apóstol Santiago, vea, hermanos, lo que dice verso 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ese vamos ahora es como decir, escucha bien. A ver, ustedes que dicen que van a ir y que van a hacer y que planifican y que hacen metas, se ponen proyectos, se ponen planes. Este mensaje es para ustedes, dice Santiago, para ustedes que les encanta planear y hacer y deshacer y hacer y decir que van a hacer muchas cosas. Esto es para ustedes, escuchen con mucha atención. Y hermanos amados, es que déjenme decirle algo: cuando nosotros planeamos algo sin la voluntad de Dios, nosotros estamos en un gran riesgo. Nosotros estamos en un gran riesgo. Porque, queridos hermanos, aunque nosotros tenemos cierta independencia, tenemos un libre albedrío, porque Dios nos dio un libre albedrío, eso no quiere decir que mi libre albedrío lo utilice para vivir en completo libertinaje de la voluntad de Dios. Sus hijos tienen cierta libertad, pero nunca van a tener una libertad fuera de las órdenes ni de la supervisión de usted. Ellos necesitan ser guiados por usted. Ellos necesitan pedir permiso para hacer algo. Ellos necesitan recibir de usted su aprobación. Porque al hacer eso, hermanos, ellos están respetando su autoridad. Se están sometiendo a su autoridad, se están sometiendo a ustedes como la cabeza de ellos. Pero cuando nosotros planeamos algo, cuando nosotros hacemos planes sin consultar a Dios, nosotros estamos automáticamente rechazando la autoridad de Dios. Le estamos diciendo a Dios: Señor, no quiero que tú me gobiernes, yo quiero hacer mi voluntad. Ahora, hermanos, la vida del hombre sin Dios está marcada por precisamente vivir en su propia voluntad. El hombre sin Dios, el hombre que está en pecado, el hombre que no conoce al Señor, por supuesto que va a vivir lejos de los planes de Dios, va a vivir lejos de la voluntad de Dios, porque a él no le interesa vivir bajo la voluntad de Dios. Salmos capítulo 10, verso 4, hermanos, nos menciona que el hombre, hermanos, vive completamente lejos de la voluntad de Dios. Dice el Salmos 10, 4, el impío de la altivez de su rostro no busca a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Para él es gobernado por su propio deseo, él es gobernado por sus propios placeres, él es gobernado por sus propias metas. Pero nosotros, hermanos, que por la gracia de Dios hemos sido salvos, nosotros que por la gracia de Dios hemos aceptado a Jesucristo, para el cristiano la voluntad de Dios es una incesante e inconstante deleite para él. Mira lo que decía el salmista David, Salmos 40, verso 8. Mira lo que decía el salmista David, Salmo 40, verso 8. Para el cristiano, buscar la voluntad de Dios debería ser un deleite. Dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, ¿qué, hermanos?
agradado. Mire Salmo 143, verso 10. Aquí el salmista David dice que el hacer tu voluntad me agrada. Verso 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, ¿qué, hermanos? Mi Dios. El salmista le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Necesito aprender a hacer tu voluntad. Necesito seguir tu voluntad. Necesito escuchar tu voluntad. Y lo tengo que hacer porque tú eres mi Dios. Tú eres mi autoridad, tú eres mi Señor. No me mando solo, no me gobierno solo, no soy un ser independiente. Estoy bajo el señorío de tu soberanía. Estoy bajo la autoridad tuya. Tú eres aquel Dios a quien yo tengo que rendir cuentas. Hermanos, la vida del Señor Jesucristo como el modelo de nuestro ejemplo estuvo marcada por su obediencia a la voluntad del Padre. Mira lo que decía Jesús, Juan 4:34, hermanos. Jesucristo mismo estuvo sometido a la voluntad del Padre. Jesús jamás hizo su propia voluntad. Siempre el Señor procuró hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y mira lo que le dice Jesús a sus discípulos en Juan 4:34. Aquí Jesús había hablado con la mujer samaritana. La mujer samaritana se había ido para anunciarles que Cristo le había revelado su vida. Y en eso llegaron los discípulos preocupados porque el Señor no había comido. Y le dicen: Señor, ven, vamos a que comas. Y mira lo que el Señor le responde, versículo 34. Mi comida o mi prioridad, mi necesidad es hacer la voluntad del que me envió y acabar o llevar a cabo su obra. Vemos al Señor Jesucristo en ese Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermano, nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Hebreos que Él aprendió la obediencia. Que Él se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y que estando en la condición de hombre, hermanos, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si el Hijo de Dios, que era el Mesías, el ungido de Dios, aquel que era el Dios, hermanos, encarnado, si Él tuvo que someterse a la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros para no someternos a la voluntad del Padre? Pero muchos de nosotros planeamos sin la voluntad de Dios. Muchos de nosotros planificamos sin consultar si es de Dios lo que vamos a hacer. El apóstol Juan, hermanos, vea lo que dice, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Acompáñenme rápidamente, por favor, ahí mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede con él, mis amados hermanos? Permanece para siempre. Hermano querido, escuche, el que hace la voluntad de Dios es bendecido grandemente. Es bendecido el que sigue con su voluntad. Es bendecido el que obedece su voluntad. Es bendecido el que acepta su voluntad. Mire lo que dice Romanos también, Romanos 12. Mire, estamos viendo, hermanos, todas las virtudes que hay a través de la voluntad de Dios, y como creyentes nosotros deberíamos de desear todo el tiempo buscar esa preciosa voluntad. Romanos 12 también, por favor, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar. ¿Qué necesitamos comprobar? ¿Por qué necesitamos renovar nuestra manera de pensar? ¿Por qué necesitamos redireccionar nuestros planes? ¿Por qué necesitamos nosotros considerar aquello que estamos pidiendo? Vea lo que dice Pablo. Sino que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea
y miren cómo la describe Pablo, la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Agradable y esa última palabra es clave, perfecta. Es decir, que la voluntad de Dios no tiene errores. La voluntad de Dios nunca es para nuestro mal. La voluntad de Dios no es un camino inequívoco. La voluntad de Dios nunca va a traernos maldición. Al contrario, hermanos, la bendición de Dios es la que enriquece y no hay tristeza con ella. Pero Santiago reprende a estos que hacen planes sin Dios. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos planes para este año, para el que viene o para los próximos 2. Y a veces, hermanos, la verdad, lamentablemente no soy una persona que suele mucho expresar a veces lo que pienso. A veces busco ser prudente, pero a veces escucho personas que dicen: no, yo voy a ir mañana y voy a arreglar este trámite. No, yo en 2 años voy a cruzar a Estados Unidos. No, yo en 4 años me voy a comprar un carro, me voy a comprar. Y tú los oyes hablar de hacer planes y hacen planes. Y no, en 2 años y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y yo pregunto: ¿y cuándo le consultaron a Dios si es su voluntad? Ahora, dentro del cristianismo hay ciertas palabras distintivas. No sé si son frases comunes, coloquiales de los cristianos, no sé si tenga algún otro nombre esto que estoy mencionando, pero usamos palabras tan sencillas o tan distintivas de los cristianos como un simple Dios te bendiga. Vemos a una persona y ¿qué decimos luego? Dios te bendiga o Dios te bendice. Alguno que otro perdido dirá Jehová Shalom. Shalom. Pero bueno, es un saludo, ¿no? Pero es muy común de los cristianos siempre digamos así: Dios te bendiga. A veces echamos mentiras. Vemos un hermano, estoy orando por ti. Ni ora ni por usted mismo. Pero son frases tan comunes que ya repetimos porque están dentro de nuestro lenguaje. Amén. Cuando está la predicación. Bueno, dentro de esas frases célebres o dentro de esas frases comunes del cristianismo está la frase si Dios quiere. Y a veces cuando decimos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, alguien, no falta el que te diga si Dios quiere. Y, sí, Dios quiere. Y utilizamos el término si Dios quiere como una frase común, como para decir déjame envolver mi plan esto para que suene bien. El problema es que yo puedo decir con mi boca si Dios quiere, pero con mis acciones no es si Dios quiere, es si yo quiero. Porque la frase si Dios quiere se nos ha convertido a nosotros en una frase tan común, tan distintiva del cristiano, que no hemos entendido la magnitud de lo que esa palabra significa. Y ahorita vamos a ver más adelante cuando Santiago dice que debemos de decir si Dios quiere, pero no solamente en la expresión oral común, no en el uso coloquial. No después de que usted dijo su plan y luego ya le añade. No, Santiago no está diciendo que usemos esa frase solamente por añadirle, sino que quiere que entendamos lo que esa frase significa. Entonces, hermanos, en esta noche, hermanos, vamos a ver en primer lugar la insensatez de planear sin Dios. La insensatez de planear sin Dios. Mire por favor en Santiago 4, hermanos, vamos rápidamente ahí. Santiago 4. Vamos a ver la insensatez de planear sin Dios. Mira lo que dice verso 13. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En primer lugar, hermanos, es insensatez planear sin Dios, porque nosotros llegamos a pensar que el tiempo, el trabajo y la vida son nuestras. Es insensatez que nosotros planeemos sin Dios, porque llegamos a creer que todo lo que vamos a hacer es nuestro. El mañana es mío, el lugar es mío, la duración es mía, la empresa o lo que voy a hacer es mío, es mi vida, es mi meta, es mi objetivo, es lo que yo me he propuesto, y creemos que todas esas cosas nos pertenecen. Como si nuestra vida nos perteneciera a nosotros mismos, cuando el apóstol Pedro dice que fuimos comprados con precio de sangre.
Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos al padre, el diablo, ahora le pertenecemos a otro mejor. Y le pertenecemos a Él para honrarle, para servirle, para adorarle y para vivir para Él. Pero llegamos a creer que la vida es nuestra, que el negocio es nuestro, que las vacaciones son nuestras, y llegamos a decir: es que me las merezco, es que yo también he trabajado duro, es que yo también me he esforzado. Aparecemos niños en Navidad: es que he sido bueno todo el año. Pero mis amados hermanos, planear sin Dios no tiene nada que ver con eso. Planear sin Dios solamente demuestra que nosotros estamos tan ensoberbecidos y tan llenos de orgullo y tan llenos de arrogancia que creemos que podemos manejar la situación a nuestro propio antojo. Imagínese usted a su hijo, a su adolescente o su niño cuando crezca, llegar y decirle: mamá, ahorita vengo, voy a salir a la calle. No te estoy pidiendo permiso, nada más te estoy avisando. ¿Cuál es la reacción de usted? ¿No vas? ¿Por qué no lo deja ir? ¿Porque hay peligro? A lo mejor no. A lo mejor a donde va no es un lugar peligroso. Simple y sencillamente usted no lo va a dejar ir porque está pasando por alto su autoridad. Y cuando nosotros planeamos, estamos diciéndole a Dios: no me importa tu autoridad, esta es mi vida y es mi autoridad. Pero dentro de ese orgullo y de esa soberbia, lo recubrimos con la frase: si Dios quiere. Yo pregunto, ¿Dios en verdad quiso? ¿Fue la voluntad de Dios? Vemos un caso, hermanos, en la Biblia, la vida de Noemí y la vida de Ruth. Dice la Biblia que había hambre en Belén y que ellos, por causa del hambre, se fueron a una ciudad, a un país, a una ciudad llamada Moab. Moab era una tierra pagana al 100%, adoraba a dioses extraños. Pero se fueron por hambre, tomaron la decisión familiar de irse, y el plan de irse, y la meta de irse, y el propósito de irse, no era glorificar a Dios, no era adorar a Dios. La Biblia simplemente nos dice que ellos se fueron porque había hambre, había necesidad. Pero dice la Escritura que allá pasan sucesos que Noemí no calculó que pasarían. Allá sucedieron sucesos que Noemí jamás imaginó que tendría que vivir. Se muere su marido, se mueren sus 2 hijos, y ella termina regresando al lugar donde empezó, pero no se fue como empezó. No regresó como se fue. No regresó como se fue. Noemí misma dice, cuando llega y todos la ven, dice: ¿no es esta la mujer placentera, que es el nombre de Noemí? ¿No es esta la mujer que se fue, la esposa de Elimelech, la mamá de Malón y Kelión? ¿No es esta la mujer dichosa y placentera que habitaba entre nosotros? ¿No es esta la vecina que dijo que iba a ir a triunfar a Estados Unidos? ¿No es esta la vecina que dijo que iba a abrir un gran negocio? ¿No es esta la vecina, la hermana que dijo que Dios la había enviado a tal lugar? Y ella dijo: no, ya no me llamen placentera, ya no me digan bendecida, ahora díganme Mar, ahora vengo en gran amargura, ahora el Señor me ha despojado de todo lo que tengo, yo me fui llena. Y hermanos, esas palabras a mí me impactan mucho. Yo me fui llena, pero Él me regresó con las manos vacías. Cuando hacemos nuestra propia voluntad, nos vamos a regresar con las manos vacías. Pero ¿qué diferencia esta escena a la escena del nacimiento de Cristo? Cristo nace, Herodes se entera que ha nacido el rey de los judíos y lo quiere matar, y se le aparece un ángel del Señor y le dice a José y a María: prepárense, abalden un asno y váyanse para Egipto, también en una nación pagana. ¿Cuál era la diferencia de la ida de Noemí a la ida de José, María y Jesús? Que una de esas idas era la voluntad de Dios, porque Él así lo quería. ¿Para qué? Vamos a preservar la vida de este niño. Obviamente la vida del Mesías sería preservada por este escape, pero era el plan de Dios, era su voluntad. Muchas veces, hermanos, nosotros nos movemos de un lugar a otro en nuestra propia voluntad y no bajo su voluntad.
Y entonces empezamos a preguntarnos por qué nos va tan mal. Y entonces empezamos a preguntarnos por qué no es como yo esperaba. ¿Por qué no me salieron bien las cosas? ¿Por qué no me está yendo como yo creía? A mí me prometieron esto y aquello y todo está al revés. Hermanos, es que nosotros a veces empezamos a confiar en el mundo, en la gente, en tu mamá, en tu papá, en tu primo, tu prima. Vente para acá, cuñado, acá está la bendición, mira, vente para acá, acá hay dinero. Y Dios dice, no te vayas. Pero preferimos honrar más al cuñado que honrar a Dios. Y terminamos planificando sin Dios. Pero allá, lo que está allá, sea donde vayas, sea lo que vayas a decidir, no es tuyo. Todo lo que nosotros tenemos, aún nuestra propia vida, es de Él. Todo es por medio de Él, todo es por Él y para Él. Y tú y yo estamos en ese paquete. Santiago dice, es insensatez, porque lo que está allá, lo que vas a hacer, no es tuyo. Todo es de Él. En segundo lugar, es insensatez. Mira lo que dice, ¿por qué es insensatez? Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. En segundo lugar, es insensatez porque los tiempos son inciertos. Regresemos al caso de Noemí. Noemí no pensó jamás que esto iba a pasarle. Noemí jamás creyó que su esposo y sus hijos morirían en ese lugar. Ella jamás creyó que terminaría regresando al lugar del que salió, bendecida. Ella jamás imaginó tal situación, como David jamás se imaginó que quedarse en vez de ir a la guerra y hacer su voluntad, la voluntad de Dios, se quedó, y él nunca se imaginó que el quedarse le traería grandes consecuencias. Él no se lo imaginó. Adán jamás se imaginó que no obedecer a Dios le traería todas estas grandes consecuencias. Hermanos, es que los tiempos son inciertos. Hoy podemos estar respirando y mañana podemos estar perdiendo todo lo que tenemos. Hoy podemos estar abriendo un negocio y mañana Dios lo puede cerrar el negocio. Hermanos, no vamos tan lejos. No vamos tan lejos. En el año 2019, usted recuerda, a los que son de esta iglesia que estuvieron en ese tiempo saben, hicimos muchos planes. ¿Se acuerdan, hermanos? Planes. Vamos a hacer esto y aquello, y Dios nos va a bendecir, y mira, conferencias y planes. ¿Y quién se iba a imaginar que el 15 de marzo del año 2020 todas las iglesias van a cerrar? ¿Quién se iba a imaginar que miles y miles de personas terminarían perdiendo la vida por el COVID-19? ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Y cuántas personas no planearon un 2020 diferente? ¿Cuántos no planeamos un viaje, unas vacaciones, un ministerio, hacer esto o hacer aquello? Pero hermanos, ¿qué pasó? Vino la pandemia, porque Cristo dice, es que tú no sabes lo que va a pasar mañana. La pregunta es, ¿qué es su vida? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago, es neblina. Nuestra vida es tan pasajera, hermanos, que hoy podemos estar aquí con vida y mañana podemos perderla en un abrir y cerrar de ojos en cualquier momento. Miren lo que dice, hermanos, en Proverbios 27:1. Es insensatez planear sin Dios, porque los tiempos son inciertos. Nuestra vida es vulnerable, es pasajera. Mire Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Sígame por favor, hermanos. Proverbios 27:1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Sí ve lo que dice el autor de Hebreos? No te jactes, no creas que el mañana es seguro, no te ensoberbezcas creyendo que mañana despertarás. Es que mañana no sabes qué va a pasar.
Por eso Cristo nos dice, hermanos, en el Sermón del Monte: no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer, qué habréis de beber, ni por el vestido. ¿No es la vida más que el alimento? Y en la Biblia nos enseña, incluso hasta en la oración que Jesús enseña a sus discípulos, le dice que debemos orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque si hay algo que tú y yo tenemos seguro, es lo que está pasando en este momento. Pero lo que va a pasar más noche, lo que va a pasar en la madrugada, lo que va a pasar mañana, a estas horas, es incierto para ti y para mí. Es incierto. El pastor John MacArthur dice: la vida no es algo simple. Es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventos, circunstancias, sobre las que tenemos muy poco o ningún control, haciendo imposible que alguien pueda cerciorarse, planificar o asegurar el futuro. Proverbios 3, por favor, versos 5 y 6 también. Planificar sin Dios es insensatez, porque nuestra vida es vulnerable, porque los tiempos son inciertos, porque lo que hay o lo que planeamos no es nuestro. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué, hermanos? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y ¿qué, hermanos? Apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Miren, hermanos, y voy a ser muy directo con lo que les voy a decir. Muy directo. Sencillo, ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Somos tan insensatos muchas veces en lo que decimos y en lo que hacemos, que cuando las cosas no salen como yo quiero, nosotros comenzamos a renegar. Renegamos porque lo que planeamos no nos salió. Renegamos porque lo que nosotros creímos que tenía que pasar no pasó. Renegamos porque las cosas se salieron de control. Renegamos porque los sucesos que planeamos o que preveímos, según nosotros, no funcionaron a la manera que yo creí. Pero ¿sabe por qué esas veces no funciona? ¿Sabe por qué esos planes, proyectos, metas, propósitos, esas finanzas, eso que nosotros apartamos con mucha diligencia en nuestra propia opinión, no funciona? Porque Dios en cierta manera nos dice: yo tengo que interferir, tengo que detener, tengo que enseñarte que esto no es algo que yo estuve de acuerdo, porque nunca me consultaste. Y llegamos a decir: Señor, haz tu voluntad. Pero miren, hermanos, así oramos muchos de nosotros, y me incluyo, porque créame que este mensaje fue para mí primero, antes que para usted. Vamos a Dios y le decimos: Señor, si es tu voluntad, adelante. Pero en mi mente estoy diciendo: voy a gastar aquí, le voy a hacer acá, le voy a hacer de esta manera, y voy a ir con fulano, y voy a pedir acá. ¿Sí entiende lo que está? Estamos orando: Dios, haz tu voluntad, pero yo estoy pensando: ¿cómo le voy a hacer acá? A veces a Dios nada más lo metemos de compromiso. No pedimos permiso, nosotros estamos avisando, que es muy diferente. Una cosa es pedir permiso, una cosa es consultar, una cosa es puedo o no puedo, y otra cosa es decir: lo voy a hacer, nada más para que estés enterado. Pero en mi corazón no hay ningún motivo de reflexionar, de cambiar, de reenderezar, de considerarlo. No, y es que ya está decidido. Y muchos de nosotros los planes ya los tenemos decididos. No, ya voy a hacer esto, ya lo dije. Y mira, hermanos, en el mundo suena como: wow, esta persona es positiva, piensa en positivo. No, tú sé positivo, vas a ver, mira, lo vas a lograr, mira, suena bien. Suena, los carismáticos dicen: no, decláralo, decrétalo. Decláralo, di que es tuyo y va a ser tuyo. Dios te lo dio, ten fe. La victoria es de Dios. Hermanos amados, Dios es soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiera hacer con nosotros. Pero todo, hermano, escuche, todo
Lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro propio bien. Aunque quizá en este momento usted no lo entiende. Es insensatez, porque nuestra vida, hermanos, es demasiado breve. Yo no sé si yo voy a vivir el día de mañana. Usted no sabe si usted va a despertar el día de mañana. La Biblia nos dice que somos como la hierba del campo que crece, en la mañana es y mañana es cortada. Imagínate a Job. Job jamás se imaginó que mientras estaba todas las mañanas sacrificando por sus hijos, expiación, en el cielo estaba habiendo un suceso que nosotros sí vemos cuando leemos Job 1, pero Job no lo sabía. Job jamás se imaginó que en una tarde o en una mañana, no sé exactamente si era mañana o tarde, pero él nunca se imaginó que cierto y determinado día todos sus hijos, todo su ganado, toda su salud terminaría siendo perdida. Él no lo imaginó jamás. Nadie de nosotros se levanta pensando lo peor de la vida. Nadie de nosotros se levanta pensando, y me iré a morir ahorita, y me iré a quedar sin dinero, y nadie de nosotros se levanta pensando lo peor. Nadie se imagina lo peor. Todos ahorita, en este momento, inconscientemente, estamos pensando, ¿qué voy a cenar cuando llegue? Algunos, ya ven, ahí están. Algunos ya pensaron, ¿y qué voy a darle de comer a mi esposa? ¿Qué le voy a echar de lonche mañana? Ay, mi hijo no ha hecho la tarea, hay que ir a entregar mañana. Todos vivimos así, pensando qué hacer ahorita. ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a tu casa ahorita? Ahora, el Señor, escuche, no está en contra de que seamos diligentes. No está en contra de que seamos responsables. Lo que está en contra es que hagamos planes sin consultarlo a Él. Hermanos, ponemos en nuestro calendario vacaciones, pero no le preguntamos a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo me vaya a estas fechas? Ahora resulta que hasta planificamos para tener hijos. Planificación familiar, ¿le suena esa palabra? ¿Cuántos hijos quieres tú tener? Ten los que tú quieras tener. No, hermanos, herencia de Jehová son los hijos. Hemos llegado al punto de querer pensar que podemos controlar todo lo que pase de nuestra vida, y todo el control lo tiene Dios, hermanos, no nosotros. Él tiene control de los tiempos, Él tiene control de las situaciones, Él tiene el control de las enfermedades, Él tiene el control de la economía, Él tiene el control de la salud, Él tiene el control de todo, mis amados hermanos, de todo. Si el mundo sigue subsistiendo es porque Él sigue preservando su creación, porque Él sigue teniendo el control de ella. Pero el día que Él en su voluntad determine que Cristo venga, Cristo vendrá. Cristo vendrá, y usted y yo vamos a hacer nada para detener eso. ¿Consultaste si la persona con la que te vas a casar es de Dios? Soy el pastor de ustedes, hermanos. No soy el pastor de los que verán la transmisión, y yo tengo que decirles tal cual es. Jóvenes que se van a casar, ¿discernieron que la muchacha o el muchacho con el que se van a casar fue la voluntad de Dios? Oh, pastor, es que yo le pedí a Dios una señal. Le dije a Dios, la primer muchacha que me vea, esa va a ser. Nada más que la muchacha está visca, y tú creíste que te estaba viendo a ti, pero estaba viendo al otro. Y tú dijiste que, hermanos, escuche, no sé si son hijos, aquí hay, a ver quiénes son ustedes. Pedimos a Dios señales. Mándame una señal. Si es tuyo, Dios, mándame una señal, por muy chiquita que sea. Si se quita el zapato del pie izquierdo, es tuya, es tuya. Tú es tu voluntad. Hermano, Dios no funciona así, hermanos. ¿Cómo saber, por ejemplo, si una señorita es la voluntad de Dios? Primero, ¿es temerosa de Dios? ¿Es salva? Primero. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Tienen el mismo plan? ¿El mismo propósito? ¿Tienen las cosas en común?
¿Sabe qué? El problema es que nos fijamos en lo que a mí me gusta. Es que tiene este color de piel, este color de ojos, tiene esta forma física, y nos fijamos tanto en el exterior que decimos, es de Dios. Y luego en el matrimonio fracasan, terminan separándose, terminan divorciándose. Y yo pregunto, ¿Dios los juntó para terminar separándolos el día de mañana? Decir que algo es la voluntad de Dios y en mañana fracasa, es decir que Dios se equivocó, mis amados hermanos. Y hasta donde yo sé, solamente hay de dos: o Dios se equivocó o tú te equivocaste. Y la respuesta es obvia. ¿Cuánta gente yo no he escuchado decir, esto fue de Dios? Y luego los ves fracasar y les preguntas si no, que era de Dios. Y buscamos pretextos. Y buscamos argumentos humanos, cuando Dios jamás nos mandó a hacer aquello. Estamos como los profetas del tiempo de Jeremías. Ellos hablan en mi nombre, pero yo no los envié. Decimos que esto es de Dios, pero Dios dice, yo jamás le di que sí. Yo jamás dije que sí. Él nunca me consultó, Él nunca me buscó, ella nunca estuvo delante de mí para ver si era algo que yo quería hacer en su vida. Él lo decidió, ella lo decidió. Y cada uno de nosotros va a recoger lo que ha sembrado. Y cuando nosotros decidimos en nuestra propia voluntad, qué desgracia, hermanos, qué desgracia. Mire, se lo digo por experiencia, he tomado decisiones en mi carne que han salido muchas desgracias. Y yo le he dicho a mi esposa, mira, si tan solo hubiéramos escuchado la voz de Dios, no estaríamos en este hoyo que nos hemos metido. ¿Y sabe qué? Aún a pesar de que hemos consultado sin Él, aún a pesar de que hemos planificado sin Él, Él sigue siendo tan lleno de gracia y misericordia que todavía nos saca. Pero no siempre lo va a hacer. A veces nos va a dejar en el hoyo de nuestra decisión para que nos demos cuenta de lo fatuos que hemos sido, insensatos, al rechazar su señorío y su dirección. ¿Usted discernió que la persona con la que se va a casar es de Dios? ¿Cuáles son tus planes? ¿Son tus planes o son sus planes? ¿O son los planes de ella o de él? Hermanos, amados, estamos completamente desbocados, nos comportamos como niños malcriados. Usted a mí no me manda, yo tengo mi propia vida, yo hago lo que yo quiero. Así suenan los jóvenes. Y así actuamos con Dios, es mi vida. Y luego todavía cínicamente te dice, pues si el que va a batallar soy yo, no usted. No, es que esto va más allá de mí, esto tiene que ver con Dios, hermanos. Y luego se ponen en el altar a buscar la bendición de alguien que no aprobó eso. Venir al altar a presentarte, a buscar la bendición de alguien que no aprobó tu relación. Hacer esa acción se llama cinismo y se llama desvergüenza. Yo no puedo venir a pedir la bendición de alguien a quien yo no consulté si él quería hacerlo o no. Pero qué bendición cuando Dios nos mostró su voluntad y entonces venimos a este lugar a pedir una bendición que Él de antemano ya nos había dado y nada más la va a confirmar. Ese matrimonio será bendecido porque fue su voluntad. Muchos de nosotros, muchos de nuestros planes, seamos sinceros, hermanos, es nuestra voluntad. Mucho de lo que estamos haciendo ahorita es nuestra voluntad. Mucho de lo que lo que tenemos en la agenda anotado, mucho de eso es nuestra voluntad. ¿Y sabe qué es lo único que tenemos que hacer? Reconocerlo y decir a Dios, Señor, perdóname, esto es mi voluntad. Nunca te consulté, nunca te pregunté, ni me has contestado, pero yo ya di por hecho que era tu voluntad. Dice Santiago, no vamos a ir ahorita ya por tiempo, nada más lo voy a pasar. Esto es jactancia, el que tal hace esto. Una de las raíces del por qué planeamos sin Dios es porque somos orgullosos y rebeldes. No queremos la voluntad de Dios en nuestra vida. No la deseamos, no es nuestro deseo.
Es más, he escuchado personas que dicen, no, yo no voy a buscar la voluntad de Dios, porque no, buscar la voluntad de Dios ya sé lo que me espera. Mira Pablo, hermanos, Pablo le dijo al Señor, Señor, si es posible que quites de mí este aguijón, he rogado 3 veces y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Bueno, si el Señor me ha dicho que baste su gracia, voy a estar contento porque esa fue su voluntad. Hermanos, la crucifixión no fue un suceso fácil para Cristo. Cristo no solamente iba a sufrir clavos, azotes, golpes y escupitajos en el rostro. Cristo iba a cargar el pecado de todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien se somete a la voluntad de Dios? Cristo, la Biblia nos habla de Cristo en Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Hay bendición quien obedece su voluntad. Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios va en contra de tu voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios no va a ser atractiva a nuestra propia vista, pero Dios sabe lo que hace. Mira, recuerda cuando tú eras niño, cuando tú eras jovencito. Recuerda cuando eras niño. Muchas veces de lo que tu padre o tu madre te decían que no hicieras te daba coraje, ¿cierto o no? Te daba coraje y decías, ¿por qué mi mamá hace eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me acompaña a la escuela? Yo estoy en secundaria. Mamá, ya estoy grande, ya no me acompaña el camión, ya soy de prepa. Ay, ¿por qué mi mamá me anda vigilando mi teléfono? No respeta la privacidad. Lo que tú no sabes es que en la experiencia y en la sabiduría de tu madre sabe de qué te está cuidando. ¿Y sabes qué, joven, señorita, hermanos que somos adultos? No lo entendimos en su momento, lo entendimos ahora. Yo hablaba con mi mamá el día de ayer y le digo, mamá, fíjese que dándome cuenta, hay cosas que usted hacía que yo no entendía y que ahora que soy papá apenas estoy entendiendo. Porque estábamos tan inmaduros para entender que cuando llegamos a la madurez y nos toca vivir ahora esta parte de la vida, decimos, ay, qué razón tenía. Así es Dios, hermanos, quizá hoy no entiendo, quizá hoy la puerta se ve cerrada, se ve oscuro y no puedo ver, pero el Señor dice, hey, calmado, ten sosiego, yo estoy contigo, yo te voy a decir por dónde vas a ir, yo te voy a encaminar hacia donde irás y pasará lo que tenga que pasar, pero mi bendición siempre irá contigo. Y mira, hermanos, como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Ese debería de ser nuestro sentir, ese debería de ser nuestro deseo a la hora de planear y de hacer algo o de querer hacer algo. Señor, si tú no vas a ir conmigo, si tú no vas a bendecir este matrimonio, si tú no vas a bendecir este ministerio, si tú no vas a bendecir este negocio, si no es tu voluntad, Señor, quítalo de en medio de mi vida y ayúdame a aceptarlo. Ayúdame a aceptarlo. El sábado, platicando con el pastor Adiel, platicábamos de unos jóvenes del colegio. Le preguntamos por uno de ellos y esta muchacha estaba muy entusiasmada con él, muy entusiasmada. Él tenía planes de ir a África a ser misionero y esa muchacha estaba pero entusiasmada, hermanos, así como la hermana Vero con el hermano Esteban antes. Estaba muy, dice Adiel, Carlos, nadie la podía hacer entrar en razón. Resulta que hablando con ella no entendía ciertas cosas, la relación se rompió. No sé por qué se rompió y tampoco lo le pregunté. Se rompió por alguna razón. Ella sufrió mucho cuando esa relación se pausó. Al poco tiempo sale a la luz que este muchacho estaba teniendo relaciones homosexuales con otras personas, dentro y fuera de congregaciones. Y dice Adiel, lo único que le dije a ella es, mija, de lo que Dios te libró. Pero a veces nos aferramos a nuestra propia voluntad, es que es de Dios, que no nos damos cuenta de lo que Dios sí nos quiere mostrar. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios es un Padre tan amoroso y tan bueno
que a veces nos lo quita la fuerza. Como cuando le quitas la paleta al niño y empieza a llorar y vas a hacer berrinche. Lo entenderás después. Lo entenderás después. Pero a veces Dios ve esta insensatez y dice, ¿sabes qué? Adelante. Adelante. Yo quito de mí mi mano y te vas a enterar por ti mismo. Más vale sufrir un ratito. Más vale llorar unos días a estar lamentándonos toda la vida. Busquemos su voluntad. Y por último, hermano, Santiago 4, por favor. Santiago 4. Vea lo que Santiago dice que debemos hacer en lugar de esto. Y jóvenes amados, yo les amo con todo mi corazón, a todos los jóvenes. Hay algunos que van a tomar una decisión muy importante. Yo lo único que quiero no es que disuelvas tu relación. Yo no conozco a tu pareja. Yo lo que quiero es que disciernas verdaderamente si es la voluntad de Dios o es tu voluntad. Porque al que le va a ir bien mañana va a ser a ti o a tu futura esposa también. Santiago 4, hermanos, por favor. Hermanos, si usted va a abrir un negocio, si tiene planes, deténgase y tome tiempo para buscar la dirección de Dios. Ya no siga con el trámite, ya no siga con las cosas. Mejor ore y deje que Dios responda. Mire lo que Santiago nos pide que hagamos, verso 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No dice que me voy a casar si Dios quiere. No dice que le añada a mi plan la frase. Dice que viva con el entendimiento claro de que me voy a someter de buena gana a la voluntad de Dios, sea cual sea. Decimos, voy a abrir mi negocio si Dios quiere, y el negocio truena y empezamos a renegar y empezamos a echar y decir, si Dios existiera, pues no, que Dios está conmigo. No, yo le preguntaría a usted que está renegando porque eso tronó, pues no era que, no dijo si Dios quiere. Pues no dijo que, no, usted no estaba diciendo si Dios quiere, pues Dios ya le respondió. ¿Y qué cree? No quiso. Hermanos, escúcheme, Dios no está obligado a decir siempre que sí. Dios no está obligado siempre a decir que sí. ¿Sabe cuáles son las mejores noticias a veces? A veces los no de Dios son las mejores respuestas. Porque son respuestas correctivas. Perdón, son respuestas preventivas. Y a la misma vez también correctivas. ¿Qué es mejor, hermano Esteban? ¿Prevenir o corregir en un carro? Pero ¿qué hacemos los mexicanos? Hasta que truene, hermano, compa, hasta que truene. Hasta que se queme el motor. Hasta que ya no tenga ni una gota de aceite. Así vivimos. Así somos los latinos. Todo lo dejamos para el último. Todo lo dejamos para el mañana. Todo dejamos así mero. Sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta. Y así llevamos nuestra vida. Sí aguanta, sí puedo. No, hombre, sí va a salir. Vas a ver que sí. Tú ten fe. Tú confía en Dios. No, hombre. Te soñé, hermano, te soñé. Soñé contigo, es de Dios. No, el problema es que usted comió mucho esa noche. ¿Y sabe qué, hermanos? Es más difícil. Y aquí y lo voy a ilustrar en términos de mecánica, por ejemplo. Es más difícil corregir que prevenir. Es mejor prevenir en cualquier lado, en cualquier aparato, que corregir. Porque las correcciones a veces son más caras o son irremediables. Una vez, jovencitos, jóvenes, los amo de corazón, pero una vez firmando ese papel, no hay para atrás. Una vez firmando ese papel, no hay para atrás. Te amolaste, compadre. Te amolaste. Eso fue para lo que te alcanzó tu inteligencia. Eso fue. Pero cuando confías en la voluntad de Dios y en tu vida dices, si Dios quiere, no como una frase célebre, sino realmente te sometes al señorío. Señor, me duele tronar,
Me duele, tú sabes cuánto la quería, me duele. Estoy sufriendo mucho, pero si tú quisiste así, hoy no lo entiendo, lo entenderé después. Más vale, hermanos, a veces llorar un momento que llorar toda la vida. ¿Cuántos de nosotros en esta noche estamos dispuestos a decirle al Señor: aquí está mi plan, si tú quieres? Voy a detener mi proceso, voy a detener lo que estoy planeando, voy a detener esto un momento, lo voy a poner en stand-by. Reconozco que no te consulté, reconozco que nunca lo oré, reconozco que nunca lo pedí, pero lo voy a pausar, no voy a avanzar para irme contigo. Perdóname por haber sido insensato, perdóname porque avancé sin decirte, Señor, pero ahora quiero hacer tu voluntad. Créeme, si tú dices que no, no importa el dinero que perdí o invertí, Señor, no importa, porque sé que me va a ir bien si tú dices que no. Pero si tú dices que sí, también sé que me va a ir bien. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Santiago dice así, cerrando: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿A qué se refiere con eso? El que sabe que confiar en la voluntad de Dios es lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Yo quisiera retarlos a todos ustedes en esta noche. Los quiero retar a que confíen en el Señor. Quiero retarlos a que se detengan un momento. No que canceles, no que te eches para atrás, no, que te detengas un momento a escudriñar tu corazón. Santiago dice: pedís y no tenéis, porque pedís mal, para gastar en. ¿Sabe que muchas veces esos planes, esa decisión, joven, señorita, hermanos, hermanas, son tus placeres y son tus deseos, pero estás pidiendo mal? ¿Por qué no pones eso que estás planificando bajo el escáner de los ojos divinos? ¿Sabe por qué mucha gente, sabe, estamos como la gente que no quiere hacerse estudios? Hay gente que no quiere hacerse estudios porque dice: es que si me hago un estudio me va a salir algo malo. ¿Se ha escuchado a esa gente que dice eso? Así estamos nosotros, por eso ahorita tenemos miedo a venir con Dios, porque tenemos miedo a que Dios nos diga: ¡hey! Eso no era mi voluntad. Ahora entiende que eso no era lo que yo quería para usted. Le tenemos miedo a la respuesta de Dios, seamos honestos, hermanos. Le tenemos miedo a que Dios nos responda. Y preferimos irnos al fracaso, al barranco, con nuestra propia decisión, que dejar que las manos preciosas del sabio Dios me ministren y me dirijan. Es mejor estar en las manos del sabio y soberano Dios que en tus propias manos, querido hermano. Mete todo eso en el escáner de Dios. Y aunque te duela, y aunque llores, y aunque te quebrantes, y aunque hayas perdido quizá dinero, pero sométete a tu voluntad, acéptala y gózate en ella, porque te va a ir bien el día de mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero retar a cada uno de ustedes. ¿Por qué no venimos a este lugar, al altar, y le decimos: Señor, aquí está mi plan, aquí está lo que yo he planificado, Señor? Yo voy a renunciar a mi propio criterio. Tú sabes cuánto quiero esto, tú sabes cuánto anhelé esto, pero Señor, lo voy a poner aquí al escáner, lo voy a parar un ratito, me voy a poner a meditar en esto, voy a examinarme a la luz de tu palabra. Deje su lugar, hermanos, venga Dios, escanece. ¿A qué le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a que Dios le muestre que estaba equivocado? ¿Qué tiene? Más vale saber a tiempo, más vale saber a tiempo que pagar las consecuencias después. ¿Cómo necesitamos que Dios controle nuestra vida y nos guíe? ¿Cómo necesitamos que Él nos oriente? Hermanos, ¿por qué no trae
su plan a Dios? ¿Por qué no traes tu propósito a Dios aquí? Y dile: Señor, aquí está mi plan. Aquí está mi plan. Esta es mi meta. Esto es lo que yo quería o quiero. Esto es lo que yo quiero, Señor. Se vale orar y decirle: Dios, este es mi querer, este es mi deseo. Señor, tú sabes cuánto anhelo esto, pero no quiero hacer mi voluntad. Háblame, examíname, muestra si este plan, si este negocio, si esto que estoy planeando hacer, muéstrame si va más de mis deseos que de tu voluntad. Y si estoy haciendo algo mal y si algo no es conforme a tu voluntad, ayúdame a disolverlo. Nada más dame fuerzas para resistir, dame fuerzas para aceptar, dame fuerzas para reconocer que hice mal y corregir y enmendar. Hermanos, estamos a tiempo. No, hermano, joven, señorita, no termines como Noemí. Me fui lleno y ahora estoy con las manos vacías. Catástrofe es lo que espera a alguien que planea sin Dios. Y muchas veces dejamos a Dios fuera de nuestros planes. Si usted lo ha dejado fuera, la Biblia dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Dígale a Dios: Señor, perdóname. Planeé sin ti, empecé a hacerlo sin tu voluntad. No te consulté, no te pregunté, no oré lo suficiente. Perdóname, Señor. Perdóname por ser insensato. Señor, bendice tu iglesia y ayúdanos a discernir tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.